Hola, desde la República Bolivariana de Venezuela, desde el Observatorio Venezolano Antibloqueo, enviamos un saludo a todos los pueblos del mundo, a todas las organizaciones sociales que luchan por los derechos de los pueblos al desarrollo, por el derecho de los estados soberanos a definir su propio rumbo económico sin presiones, sin sanciones, sin medidas coercitivas unilaterales. Hoy, 4 de diciembre, estamos celebrando por primera vez el Día Internacional de Lucha contra las Medidas Coercitivas Unilaterales, que fue aprobado el pasado 16 de junio por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas han definido durante décadas las políticas sancionatorias, las políticas de asedio económico, de presión, de asfixia, de coerción económica como medidas ilegales. Son ilegales a la luz del derecho internacional, son ilegales a la luz de la Carta de las Naciones Unidas porque violentan el derecho de los estados soberanos a definir su rumbo, porque implican una presión sobre la vida de los ciudadanos, porque afectan el ejercicio de los derechos humanos, porque distorsionan las transacciones, el comercio exterior, las relaciones económicas, porque castigan bajo excusas, en su gran mayoría inaceptables, a funcionarios del Estado, a presidentes, a organismos públicos, entidades públicas, empresas privadas, y castigan también a los activos de naciones cuando se congelan millonarios fondos, como es el caso de la Federación de Rusia, o también fondos muy importantes que Venezuela tiene congelados desde hace 7 años en el sistema financiero internacional. ¿Y de dónde viene este tema de las llamadas sanciones? Los países sancionadores, que son esencialmente países del norte global, países de esa llamada eje atlántico que dominó la geopolítica internacional desde finales de la Segunda Guerra, encontraron en la economía una forma de presionar políticamente a estados que consideran adversarios o que no siguen las líneas políticas que se imponen desde los centros del norte. Y una política que empezó a principios del siglo pasado, durante la Primera Guerra Mundial, la han convertido en una política de Estado. Es decir, la imposición de sanciones constituye parte de la política exterior de los estados poderosos, de los estados sancionadores del norte, contra economías de países pequeños, de países de mediano tamaño o incluso algunos países ya desarrollados, como es el caso de la Federación de Rusia, pero que esencialmente se ejecutan contra economías pequeñas buscando afectar la vida económica de esos países para lograr objetivos políticos. Por eso es indudable que se trata de una política ilegal, porque todos los estados del mundo son iguales ante el derecho internacional, porque está prohibido por la Carta de Naciones Unidas practicar el injerencismo, condicionar la economía, evitar que un país haga comercio exterior de sus recursos naturales, de su materia prima, de sus exportaciones, evitar la movilidad de sus ciudadanos a través de prohibiciones de visado, prohibiciones de movilidad o coaccionarlos congelando activos. Esto está pasando en el caso de la Federación de Rusia, que tiene amenazados más de 300.000 millones de dólares y Venezuela tiene cerca de 30.000 millones de dólares hace 7 años congelados en el sistema financiero internacional. Y todo eso se hace de forma unilateral. Por eso las Naciones Unidas han dicho que son medidas ilegales, son medidas contrarias a derecho. Pero se trata de medidas que son vistas desde el enfoque del Estatuto de Roma como medidas de carácter penal. Son medidas que agreden los derechos humanos, el derecho del acceso a los alimentos, a la salud, al comercio. Son medidas que atacan derechos esenciales de los ciudadanos del mundo y de los estados, de las empresas públicas y privadas, y que afectan a millones de personas en el mundo. Hoy hay 31 países bajo medidas coercitivas unilaterales. El último de ellos es la República de Colombia, cuando hace apenas una semana al jefe del Estado de Colombia, al presidente de Colombia, el doctor Gustavo Petro, se le fue impuesta una sanción, una prohibición y una eliminación de su visa, lo cual condiciona al Estado colombiano. Por eso no se puede hablar de sanciones personales solamente, de sanciones individuales. Toda sanción contra una autoridad de cualquier país implica un impacto directo sobre ese país. Pero además hay otros efectos. Las medidas coercitivas unilaterales no afectan solamente a las empresas de un Estado o al comercio de un Estado, sino a todos sus socios comerciales, incluyendo empresas, también estados,
distorsionan, afectan la cooperación internacional, el desarrollo económico, la integración regional. Y vamos a dar dos ejemplos sencillos. Lo hemos visto todos en los últimos años, cómo se le ha bloqueado, y en algunos casos autobloqueado, en el caso de Europa, su acceso a la energía rusa por las sanciones contra Rusia. Es decir, ha habido una suerte de puente roto, se ha quebrado un puente que era para el desarrollo de ambos lados, de la Federación de Rusia y de los países europeos, bajo la retórica de que había que sancionar a Rusia por los conflictos geopolíticos que ya todos conocemos. Pero se hizo con Venezuela, se hizo también con Venezuela. Cuando se afectó desde 2017 al petróleo venezolano, cuando se sancionó al petróleo de Venezuela y se le prohibió a Venezuela vender su petróleo, se sancionó su industria petrolera, sus empresas de refinación, sus barcos, sus buques para comerciar petróleo, se quebró y de alguna manera se afectó la cooperación de Venezuela con los países del Caribe, que por primera vez en más de un siglo de explotación del petróleo venezolano estaban recibiendo bajo un acuerdo de cooperación económica el petróleo desde Venezuela. Es decir, cuando hablamos de 31 países sancionados y le sumamos ese impacto que tiene sobre los socios comerciales, podemos estar hablando sin duda alguna de probablemente más de la mitad de los países del mundo que están directamente afectados por las medidas coercitivas o indirectamente afectadas por las perturbaciones al comercio exterior y a las operaciones y a la cooperación económica. De tal manera que son medidas que se quieren justificar como bajo un criterio del llamado orden basado en reglas, que rompe la lógica del derecho internacional y de la Carta de Naciones Unidas, se quieren justificar bajo argumentos de defensa de la democracia o de los derechos humanos, pero terminan afectando las democracias, terminan afectando los derechos humanos y terminan afectando a las poblaciones, al acceso a los alimentos, al acceso a las medicinas, a la movilidad de los ciudadanos, etcétera, etcétera. De tal manera que, bueno, hoy estamos entonces en este día, que es un día para la reflexión, es un día para la lucha, es un día para recordar el carácter ilegal, criminal e inhumano de las medidas coercitivas unilaterales. Nada más hay que recordar el caso más conocido de la República de Cuba, que lleva más de 60 años, más de 6 décadas, bajo sanciones, bajo medidas coercitivas, bajo leyes que castigan su economía, su comercio, sus exportaciones, que involucran un daño severo y han involucrado un daño severo a su población. Venezuela ya lleva 10 años, una década, bajo medidas coercitivas unilaterales. Hay países que tienen 30 años, 40 años luchando contra estas medidas criminales y contra estas medidas ilegales. Así que todo el esfuerzo que podamos hacer por difundir, por llevar la reflexión, por debatir, por visibilizar, como ha pedido la relatora de Naciones Unidas para el estudio de las medidas coercitivas unilaterales, la doctora Lena Duján, este problema para convertirlo en un tema de debate público, para convertirlo en un tema de reflexión en las academias, en las universidades y también en nuestra población común, en las escuelas, en los barrios, en las comunidades, en los espacios de la calle, es importante. El mundo tiene una deuda consigo mismo, el mundo que está surgiendo, el mundo pluripolar, el mundo multipolar, el mundo de los iguales, debe hacer de la lucha contra las medidas coercitivas unilaterales uno de los puntos fundamentales precisamente para abrir camino a relaciones de igualdad, de soberanía, de respeto, a relaciones entre iguales. Así que es una ocasión muy importante para recordar estos hechos, para levantar la bandera de lucha contra estas medidas. Venezuela hoy está sujeta a 1.044 medidas coercitivas unilaterales que castigan su economía. Sus aviones nos han sido secuestrados y destruidos 3 aviones de nuestra línea aérea nacional. Nuestra principal empresa Citgo está bloqueada y un juez acaba de decir ya su venta, su remate, prácticamente por un precio, por un valor irrisorio, y para entregarle un activo que es una reserva, patrimonio inembargable de la República Bolivariana de Venezuela a un grupo de intereses económicos de Estados Unidos, de Canadá, y a los sectores políticos que tanto en Estados Unidos como fuera de Estados Unidos hacen parte de esta estrategia sancionatoria, a los bufetes que hacen parte de esta estrategia sancionatoria. Venezuela tiene retenida 32 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra. Venezuela tiene retenidos recursos soberanos en el Fondo Monetario Internacional y en otros organismos y en 29 bancos internacionales.
Así que hoy, además, a Venezuela se le amenaza y se extiende esa agresión económica con una amenaza militar. Pero desde esa perspectiva de la defensa de los derechos, de la defensa del patrimonio de los pueblos, de la defensa del comercio libre, del comercio justo, del comercio entre iguales, del comercio que sea regulado por las normas internacionales y no por los caprichos de los funcionarios, de los presidentes o de los líderes que se creen hegemones del mundo. Así que es una ocasión muy importante y desde Venezuela saludamos todos los esfuerzos y nos comprometemos a seguir haciendo todos los esfuerzos para lograr más temprano que tarde el levantamiento y la eliminación de esta política insensata, criminal y fracasada en términos políticos, pero que hace mucho daño a los pueblos del mundo. Así que un saludo y un agradecimiento a todos los que luchan por el derecho a la economía, por el derecho a la justicia, por el derecho a los derechos humanos de todos nosotros en el mundo. Y un saludo a todos los países que enfrentan con dignidad, con valentía, las medidas coercitivas unilaterales hoy, 4 de diciembre.